En este video hablaremos sobre la construcción de la noción de número, un aspecto muy importante que, de acuerdo a Piaget, nos da muchas luces para que el niño identifique y reconozca acciones, condiciones previas al trabajo del niño en sí. Vamos a comenzar. El primer dominio lógico que debe tener el niño en la construcción de números es que reconozca la clasificación. ¿Y qué es la clasificación? La clasificación es la agrupación de objetos. La agrupación de objetos que hace el niño en una clase, una categoría, una clase de acuerdo a una propiedad común que el niño identifique, que el niño decida usar. Entonces, esta clasificación permite que luego el niño desarrolle la noción de orden. Entonces, es importante que los niños identifiquen lo que es la clasificación como primer punto de partida previos a la noción de número. Entonces, la clasificación ubicámosla como el punto de partida para la noción de número. Bien, Piaget nos habla de tres estadios de la clasificación. Los niños de por sí clasifican, y cuando hablamos de clasificación es esa agrupación que hacemos objetos. Podemos tener una serie de plegos, ¿no? Por decir, y yo quiero clasificar por colores, hago todos los plegos como plegos rojos, plegos azules, plegos verdes, etc. Estoy clasificando. Quizás no quiero clasificar por colores, sino por tamaños, poner todos los grandes, todos los pequeños, sin considerar qué color tengo. Entonces, eso es una clasificación, es esa agrupación que los estudiantes realizan de acuerdo a una indicación consignada. Los niños de 2 a 5 años pasan por el primer estadio de clasificación denominada colecciones figuradas. En este caso, en realidad se basa mucho en la percepción en sí. Son muy perceptivos y los niños se agrupan muchas veces por semejanzas, por diferencias, ¿no? Por semejanzas, y ubican siempre todos los juguetes que se parezcan, o todos los juguetes del mismo color, del mismo tamaño, o juguetes de los niños, juguetes de los niños. Entonces, siempre se basa mucho en la parte perceptiva y se agrupa en este primer estadio por semejanzas y diferencias. Luego viene el estadio de colecciones no figuradas. Cuando hablamos de colecciones no figuradas, estamos hablando de las edades entre 5 y 7 años aproximadamente, donde los niños logran combinar aspectos de contención y extensión de una clase, pero aún no dominan la inclusión de clase. Todavía en esta etapa no hay trabajo de inclusión de clase. Y cuando hablamos de 5 a 6 años, los niños están ubicados en el nivel inicial y en el grado. Entonces, todavía en primer grado se trabaja un poquito más, pero se logra la inclusión de clase cuando están ubicados en el tercer estadio, que es a partir de los 7 o 8 años. En este caso, se da la inclusión de clase y se dominan los cuantificadores, se dominan, porque en el anterior periodo aún se están trabajando, se están construyendo, se alcanza el dominio en el tercer estadio de inclusión de clase. Las etapas de la clasificación. De acuerdo a Piaget, nos habla de 4 etapas, de cuatro momentos que pasa el niño al momento para poder agrupar, ¿no? Nosotros siempre en nuestra cabeza, cuando hablamos de clasificación, solamente pensamos que son agrupaciones libres o espontáneas o por color o forma, pero en realidad va más allá. Entonces, el niño en un primer momento, cuando habla de clasificación, la primera etapa o el primer momento es el alineamiento. Cuando al niño le damos bloques o figuras, lo primero que hace el niño pequeño es alinearlos, colocarlos todo de manera lineal. Eso es lo que hace. Esos son sus pininos, sus primeros intentos de clasificar, los hace de esa manera, alineando los objetos. Luego, la siguiente etapa, ¿no? Luego viene lo que son objetos colectivos, es decir, que hace colecciones utilizando ya algunos criterios. En este caso, criterio de color, criterio de forma, se agrupa por esos criterios. Luego, la tercera etapa es de los objetos complejos. Ya no solamente los agrupa por juntarlos, sino que a esa agrupación, esa clasificación que el niño va dando, le va tomando forma. En este caso, si nos damos cuenta, el niño ha agrupado todos los objetos de color amarillo,
pero no solamente los apuntados, sino que está construyendo formas solamente con los objetos del color amarillo. Entonces, esos son los de la clasificación en la etapa de los objetos amarillos. Después viene la de colección no figural. En este caso, ya no solamente forma figuras de un solo color, sino que entiende y comprende que puede hacer uso de otros colores o de otras formas para poder seguir construyendo otros objetos. Por eso es que ya no solamente denominada colección no figural. Aquí utiliza diferentes formas y colecciones formando parejas, tríos, etc. Aquí en esta etapa de colecciones no figurales se hablan de los subconjuntos o subcolecciones, es decir, de un todo aprende a clasificar. Algo que acá no podía, porque acá solamente el niño de manera general no le importaba forma, color, a todos los colores. Aquí ya va separando por color o forma, ya va dándole de acuerdo a una característica los está agrupando, los está clasificando. En este caso, a esta clasificación ya le está dando forma. Y en la colección no figural es de que identifica que teniendo todo ese conjunto, o sea, ya no necesita separarlo, sino que ahí mismo puede formar su clase. Tiene diferentes figuras geométricas y no necesita sacarlas ni separarlas, sino que ahí mismo forma su subconjunto de figuras geométricas amarillas, rojas, azules, o figuras geométricas cuadrados, círculos, triángulos, etc. Entonces se habla de los subconjuntos. Por eso es que si observamos y recordamos en la diapositiva anterior, es en esta etapa donde ellos forman las series. Entonces, por eso es que es una colección no figural. Correspondencia. La correspondencia también es una característica, una cualidad muy importante que se debe trabajar previa a la noción de número. Cuando nosotros trabajamos en el nivel inicial, la correspondencia tiene que ser netamente una correspondencia única de uno a uno. Significa que un objeto le corresponde a otro. Pero ya los niños, cuando van avanzando en la primaria, se vuelve una correspondencia biunívoca, donde se colocan más objetos y el niño tiene que corresponder y entender de que habrá objetos que se queden sin poder corresponder. Eso es muy simpático porque, o sea, los papás deberían entender cuán importante es trabajar esta correspondencia de uno a uno, que es importante para que los niños luego identifiquen lo que es la noción. Entonces, la correspondencia, la acción de poder relacionar que un objeto le corresponde a otro objeto. En este caso, la correspondencia unívoca es la correspondencia término a término. Luego viene la seriación. ¿Y qué es la seriación? La seriación es la sucesión o seguidilla de elementos que guardan relación entre sí. Y aquí vamos a detenernos un poquito para comprender bien qué es una seriación. En una seriación, lo que se hace es que los objetos tienen las mismas, guardan las mismas características. En este caso, si observamos aquí, todos son lápices. O sea, no es que uno por ahí no sea lápiz, todos son lápices. Pero la diferencia no está en el objeto en sí, sino en las características del objeto. ¿Cuál es su característica aquí? El tamaño. Los maestros de inicial que trabajan con este material llamado plantar, en la cual si observamos ahí diferentes tamaños, pero cada uno de estos objetos son iguales, ¿no? Son pequeños varillas de madera de forma circular que se van plantando en este material de madera, y todos son iguales, al menos en la línea, todos los son azules, rojos, verdes, amarillos. ¿Cuál es la diferencia aquí? También el tamaño. Entonces, no nos olvidemos que la seriación es la comparación de objetos iguales, en los cuales lo que va a variar es la cualidad o característica de estos objetos, que puede, dependiendo del tamaño, del grosor, del color posiblemente, porque cuando hablamos de una seriación de color, estamos hablando de una degradación del mismo color. Estamos hablando de un azul, el cual va a ir bajando de color hasta terminar quizás en un celeste, muy claro. Estamos hablando de un color moderación, eso es una selección, estamos hablando del mismo color que se está degradando. Lo mismo si hablamos de un objeto, una pelota que
una esfera grande, una esfera mediana, una esfera pequeña. Estamos hablando del mismo objeto, el cual la diferencia está en el tamaño o en el peso, posiblemente que sea más pesado, menos pesado, pero es el mismo objeto. En la seriación no son diferentes objetos como si viene en la secuencia. En la seriación no, en la seriación es el mismo objeto. Es el mismo objeto. Si hablamos de otro ejemplo de seriación, podría ser, bueno, ya hemos hablado de lo que es tamaño, un objeto mismo con diferentes tamaños. De grosor podría ser barras de madera, iguales todas las barras, pero solamente que el cambio sea en el ancho de cada una de las barras, ¿no? Pero estamos hablando de la misma barra. Entonces eso es importante reconocer en lo que es la selección. La selección, estamos hablando de un orden que se le da y que este objeto sea el mismo, pero la diferencia la haga de sus características, mismas. Hay propiedades de la selección, son dos propiedades en la selección. De acuerdo a Jean Piaget, nos habla de la transitividad y de la reversibilidad. ¿En qué consiste cada una de ellas? Jean Piaget dice lo siguiente, que con respecto a las propiedades de la selección, que el niño debe lograr primero la transitividad para luego la reversibilidad. La transitividad es la capacidad de ordenar en una sola dirección, en una sola dirección un objeto determinado, ¿no? En este caso, el niño no solo ordena, sino que comprende que esta manzana es más pequeña que la segunda manzana y que la segunda manzana es mucho más pequeña que la tercera manzana, y ordena correctamente. Eso es la propiedad de transitividad. El niño reconoce que ordena correctamente. Pero la capacidad de reversibilidad es de ida y vuelta. El niño reconoce esto, pero también se da cuenta de que puede ordenarlo de otra manera, de que la tercera manzana es más grande que la segunda y que la segunda es más grande que la primera. Porque recordemos que la transitividad solamente hemos hablado de un solo proceso, que la primera es más pequeña que la segunda es más pequeña que la gran, y hasta ahí nada más logra el niño en este proceso de transitividad. Hasta ahí nada más. Por ello puede preguntar, pero también puede reconocer al contrario, claro, pero solamente de una manera, de grande a pequeño o de pequeño a grande, pero de una sola manera. Cuando se juntan ambas, cuando el niño reconoce de manera creciente y decreciente, es decir, que tiene la capacidad de poderle dar la vuelta a la seriación, estamos hablando de esta propiedad de seriación de reversibilidad. Como decimos, algo reversible, yo no lo puedo poner de una forma de otra, pero aquí el niño tiene la capacidad de poder ordenarlo de manera creciente o decreciente, mientras que la reversibilidad solamente lo puede ordenar de una manera creciente o de una manera decreciente. Pero eso es un primer peldaño. La propiedad de transitividad, de acuerdo a la selección, primero los niños pasan por este primer momento que es la transitividad para luego lograr la reversibilidad, que al final nos damos cuenta es previo al niño. Ahora hablemos de las etapas de desarrollo de la selección. Hemos visto las propiedades, ahora vamos a ver las etapas. Que no es lo mismo, porque aquí es como el niño poco a poco va avanzando, va logrando adquirir la selección. La primera etapa, denominada etapa de pareja o trío. En esta etapa, que está comprendida entre los 3 y 4 años, los niños de 3 años juntan un objeto grande y un objeto pequeño, nada más. O sea, se les puede dar muchos objetos, pero ellos solamente unen dos, un grande y un pequeño, o un pequeño y un grande. Todavía aquí, en realidad, a los 3 años, no se habla de una selección exactamente dicha, ¿no? Pero es una forma inicial en los 3 años de hablar de selección. Luego, los niños alrededor de los 4 años ordenan ya no solamente parejas, grandes y pequeños, sino que también pueden ordenar una tercera. Lo que pasa es que en realidad no los ordenan de una manera correcta. Significa que ponen aquí el grande, aquí el pequeño y no puede ser el mediano.
pero aún todavía con equivocación. Pero ya, dense cuenta que el 3 solamente cogía 2, no tiene la capacidad de usar un tercer objeto. El niño de 4 años ingresa un tercer objeto para poder trabajar en una selección propiamente dicha, de manera creciente o decreciente, pero aún todavía no lo logra hacer. Se equivoca al hacerlo. En la segunda etapa, que será alrededor de los 5 y 6 años, 5 o 6 años, se llama la etapa de ensayo y error. ¿Qué pasa con el ensayo y error? Ensayo y error anuló en ese camino. Por eso los niños de 5 años ya intentan ellos mismos, porque vienen de 4, intentan hacer eso y lo logran hacerlo de una manera rudimentaria. ¿Por qué se dice de una manera rudimentaria? Porque los niños se les utilizan otros objetos, los ordenan, se equivocan, el maestro, el acompañante, el guía está ahí, les indica y lo hacen correctamente. Luego se les vuelve a pedir que lo hagan y todavía se olvidan, se equivocan nuevamente y nuevamente requieren el acompañamiento del adulto para volverlo a hacer correctamente. Por eso se llama el ensayo de error, porque es una etapa de transición donde los niños todavía están intentando. Cuando los niños tienen 6 años, ahí recién están logrando crear la serie, pero con dificultad. Lo hacen con dificultad, pero ya lo van logrando mucho mejor. El de 5 necesita un apoyo, necesita una persona que esté ahí siempre acompañando, para que cada vez que se equivoque, corrija. El de 6 necesita el acompañante, pero ya no necesita mucho la ayuda. Ya el niño, de tanto estar ahí, ya lo va aprendiendo por la misma edad, ya tiene 6 años. Entonces, recién a los 6 años podemos hablar de que los niños han logrado la transitividad que hablábamos a la democracia. Porque decíamos de que la transitividad es la capacidad de ordenar correctamente 3 objetos o una serie de objetos, ya sea de pequeño a grande, de manera creciente o decreciente. Entonces, recién a los 6 años, que ya de tanto ensayo y error lo logra, recién podemos hablar de que se ha completado esta propiedad de transitividad a los 6 años. Esto significa que el maestro inicial aún tiene que tener mucha paciencia para que puedan trabajar con los niños. Por ahí alguien me puede decir, pero yo sí lo logré, ¿cómo me puedo? Es que recuerden que son edades aproximadas y todo depende siempre del grado de estimulación que tengan los niños. Ningún niño es igual que otro niño, pero si hablamos de manera general, esas son las etapas aproximadas que deberían lograrse. Si un niño de 5 años logra la transitividad, es posiblemente porque es un niño que debería estar constantemente estimulado, apoyado en casa, en la escuela, etc. Tiene hermanos grandes, posiblemente siempre es un modo primero hacer ese tipo de trabajo. Pero lo normal es que se le alcance esta propiedad de transitividad alrededor de los 6 años. Luego viene la tercera etapa, que es la seriación sistemática, que está bordeando alrededor de los 7 años, donde ya el niño consigue con éxito hacer una seriación. Pero hacer una seriación de acuerdo a lo que hablábamos de las propiedades, ya no solamente de ida, sino de ida y vuelta. Es decir, de que aquí el niño alcanza la propiedad de reversibilidad. Porque ya a partir de los 7 años podemos tener un niño que no solamente nos ordene un objeto de grande a pequeño, sino también de pequeño a grande. Entonces aquí se da ese proceso de creciente y decreciente en la etapa de selección sistemática alrededor de los 7 años, ¿no? Entonces esto es importante reconocerlo y los maestros para poder identificar. Luego viene la parte de inclusión jerárquica. ¿Qué es la inclusión jerárquica? La inclusión jerárquica es la capacidad que deben tener los niños de identificar que cada número está contenido en un número mayor. ¿Okay? Que el 1 está contenido en el número 2, que el número 4 está contenido en el número 5, en el número 6. Entonces, esta capacidad de inclusión jerárquica es una noción básica para trabajar lo que es la cardinalidad, que lo vamos a ver aquí. Entonces, es importante que los niños tengan la capacidad de desarrollar esta capacidad de que un número pequeño está contenido en un número mayor, por la cantidad que tiene. Entonces, si nosotros le damos un grupo de bolitas al niño y comenzamos a contar que hay 5 bolitas, entonces tenemos que decirle, explicar y tener que comprender que esa bolita 1 está contenida dentro de las 5 bolitas, porque
aquí no es que el niño identifique como gráfico, sino en el mismo hecho, en la misma parte concreta, en el primer momento y luego ya en una parte gráfica, como es el caso. Entonces, inclusión jerárquica es que el niño comprenda que un número menor está contenido en un número mayor. Luego vamos a ver lo que es secuencia y patrón, que aquí hay a veces un poco de equivocaciones en algunos maestros y piensan que la seriación es una secuencia. Hemos hablado que la seriación es el ordenamiento de un mismo objeto, que la diferencia está en sus características, de ser tamaño, color, peso, grosor. Pero una secuencia es la sucesión lógica, por eso también se le denomina como patrón, modelo patrón. Es una secuencia lógica de símbolos, de estados, de gráficos o de objetos que se muestran y que tienen un orden establecido. Entonces, cuando nosotros hablamos de seriación, estamos hablando de un ordenamiento creciente o decreciente, pero de un mismo objeto. Cuando hablamos de secuencia, no necesariamente tiene que ser el mismo objeto, sino que es el ordenamiento y la sucesión lógica de un modelo, de un patrón a seguir, a ser repetido de acuerdo al modelo que se establece. En este caso vamos a ver las imágenes. Hay una imagen de un óvalo naranja y un óvalo azul. Ese es el modelo del patrón establecido. Significa que si nosotros le damos a nuestros estudiantes un modelo, los niños tienen que repetirlo. En este caso, óvalo naranja, óvalo azul, ¿qué sigue? Óvalo naranja, óvalo azul, ¿qué sigue? Óvalo naranja, óvalo azul. Estamos repitiendo el mismo patrón. Aquí no lo estamos ordenando de pequeño a grande, ni de grande a pequeño, ni de mediano a masticado, ni por colores, en degradación de colores, sino que aquí estamos repitiendo un modelo ya preestablecido. Aquí podría ser con objetos, también recuerden que no solamente es para la parte gráfica. Una nube, una luna, un sol. ¿Qué sigue? Nube, luna, sol. Otra vez, una nube, sol. También se pueden trabajar secuencias auditivas, donde yo repita tres sonidos que pueden ser sonidos onomatopéyicos o sonidos musicales y que los niños tengan que repetirlos. Es decir, si yo digo miau, guau, ¿qué tendrían que repetir los niños? Miau, guau. Es el mismo orden. Eso es una secuencia. Eso es una secuencia, un patrón, un modelo. Si yo traigo un instrumento musical y aquí traigo un tambor, una flauta y una guitarra, luego primero el tambor, luego la flauta, luego la guitarra, ¿qué continúa? Pues el tambor, nuevamente la flauta, la guitarra. Entonces, eso es una secuencia, es la repetición de un patrón o modelo ya establecido, en la cual aquí miren, los objetos pueden ser diversos, no pueden ser iguales, pueden ser diversos. Entonces, a tenerlo en cuenta para no equivocarnos aquí, podríamos hacerlo con frutas, con objetos del aula, plátano, manzana, que sigue plátano, manzana. Y si ya el niño ya superó la secuencia de los objetos, pues incluye un tercer objeto que está acá, ¿no? Y si el niño ya supera, puede incluir un cuarto objeto para hacer repetido. Quiere decir que el modelo del patrón se puede ir aumentando en función de las características de sus alumnos, ¿no? Y aquí estamos hablando de esta demanda cognitiva que nos habla el Ministerio de Educación, donde nosotros debemos tener altas expectativas con respecto a la demanda cognitiva que nosotros exigimos a nuestros estudiantes. Si ya logran un primer proceso, pues no quedarnos ahí, sino seguir avanzando, seguir exigiendo en la medida de las posibilidades de nuestros estudiantes. Hablemos de conservación de la cantidad. Según Piaget, la conservación implica la capacidad de percibir una cantidad y una cantidad que no varía. Una cantidad que no varía. Es importante identificar tipos de conservación. Existen tipos de conservación de cantidad continua y conservación de cantidad discontinua. En la parte de conservación de cantidad continua nos estamos refiriendo a la conservación de líquidos o de mezclas, mientras que la conservación de cantidad discontinua nos estamos refiriendo a objetos en sí, que no se puedan mezclar. Vamos a verlo con ejemplos. Cuando hablamos de cantidad continua, estamos hablando de líquidos y de mezclas
sólidos, pero que se puedan mezclar, ojo con esto. En este caso, si hablamos de líquido, ¿cómo trabajar como ejemplos esta conservación de la cantidad de líquidos o conservación de cantidad continua es lo siguiente, para que los niños vayan identificando? Recuerdan que hablábamos del vaso, donde se le presenta al niño dos vasos transparentes, uno ancho y uno delgado, donde la cantidad de agua sea la misma. La cantidad de agua sea la misma y el niño observe, ¿verdad? Se le presenta dos vasos, se vacía un solo depósito, o sea, vamos a tener así un vaso ancho más bajo y un vaso delgado mucho más alto. Vamos a tener dos vasos igualitos y les vamos a decir, miren, estos son vasos iguales, observen que tienen la misma cantidad. Vamos a traspasar el líquido a estos vasos que están aquí adelante y colocamos ahí en el vaso delgado, en el vaso ancho, donde tiene que contener la misma cantidad y nuevamente le preguntamos a los niños. Recuerden que en un inicio estos vasos iguales tenían la misma cantidad, los niños dicen sí, porque identifican que son los mismos vasos. Pero luego al preguntar en los nuevos recipientes que lo contienen, ¿dónde habrá más cantidad de líquidos? Los niños, cuando recién están iniciando en esta etapa de conservación, ¿qué es lo que dicen? Engaño. Ellos se dejan mucho, se llama mucho la atención la parte de la centración, pero ellos se centran en el objeto que a ellos más les llama la atención, en este caso por ser más alto les llama la atención, y ellos dicen, allá hay más. Acá hay más que en este vaso bajito, ancho. Lo que deben hacer los maestros, ¿qué es hacer? Volver a repetir el ejemplo para que los niños vayan aprendiendo. Cuando son niños aún pequeños, estoy refiriendo a niños iniciales, estos errores son normales, son correctos que suceden. Es en primaria donde los niños ya identifican en realidad y reconocen este error y ya no se equivocan de la misma manera que sucedió cuando eran más pequeños. Entonces, en este caso, de la conservación de la cantidad de líquido, este es el ejemplo más claro. Ahora, o también si ustedes no lo quieren hacer con agua, lo pueden hacer con témpera, que sirve para que los niños vean los colores. Hay un sinnúmero de formas que podemos hacer este trabajo de líquido. Ahora, cuando hablamos de sólido, el ejemplo más claro es presentarle al niño dos plastilinas o dos masillas, ahora que hay mucho de empleo, que estén iguales, que estén como se dice nuevecitas. Muchas veces el play viene así cuadradito, tiene la forma del recipiente, se le presentan dos playos, se le presentan dos plastilinas, no la plastilina normalmente es larga, y se le dice, ¿dónde hay más plastilina? O ¿dónde hay más cerámica? ¿Dónde hay más play? ¿Qué te dicen los niños en un primer momento? Son iguales, ¿no? Son iguales porque tienen el mismo tamaño, algunos hasta los miden, los comparan, y dicen, son iguales, profesor. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente, sin que los niños, sin esconder nada, los niños siempre tienen que estar viendo estos ejemplos. Una plastilina, la dejamos ahí, cogemos la primera plastilina y la vamos a hacer una bolita. Y la vamos a colocar, miren niños, la primera plastilina, el primer pleito se ha convertido en una pelotita, la vamos a hacer. Y el segundo pleito, plastilina, lo vamos a hacer como los niños dicen comúnmente un gusanito y lo vamos a tratar de hacerlo más largo posible. Y les volvemos a preguntar, ¿dónde creen ustedes que haya más plastilina? ¿Qué es lo que dicen los niños? Los niños dicen, profesora, ahí en este grano, donde está la serpiente, hay más plastilina. ¿Será cierto? No, ¿verdad? Porque ellos vieron en un primer momento que ambas plastilinas comenzaron del mismo tamaño y estuvieron atentos según se fueron y observaron el cambio. Entonces, estos son los primeros errores, que los niños se vayan por lo que es un poco más grande, más largo. Entonces te van a decir eso. ¿Y qué es normal iniciar? Nuevamente te repito, sí, es normal. Son errores que todavía son normales de la etapa en que los niños están iniciando. O poco a poco, porque en la primaria ellos tienen que identificar que esta conservación de la cantidad de dos objetos iguales que cambian solamente de forma, pero a nadie se le quitó ni un pedazo, ni en el agua se retiró ni una gota, es de que ellos tienen que entender que tiene la misma cantidad. Ahí estamos hablando de sólido. Bien. Respecto a las cantidades discontinuas, en realidad ahí vamos a utilizar materiales concretos para poder trabajar
este tipo de conservación. Un ejemplo claro podría ser utilizar tapitas, botones, donde la idea es mostrarles un mismo número de cantidad de botones. Vamos a poner al niño, le enseñamos en el piso, en la mesa, y le mostramos una hilera de botones rojos. Podemos ponerle 10 botones rojos, ¿ok? Así están alineados, 10 botones rojos, frente a ellos 10 botones azules. Ya sabemos que los niños los cuenten, que los observen, y les preguntamos ¿dónde hay más botones? ¿O qué color viene más botones? Los niños nos van a decir que hay la misma cantidad de botones, tanto azules como rojos. Luego, si ellos no deben, siempre tienen que estar atentos los niños, los botones rojos los vamos a agrupar, ¿ok? Agrupamos los 10 botones y los 10 botones azules los vamos a separar un poquito más. Y nuevamente les vamos a preguntar a los niños y les vamos a decir ¿dónde hay más botones? Por una cuestión de error normal, en niños pequeños todavía, hasta que vayan comprendiendo, ellos van a ir un poco más por la hilera de botones que están separados que por los botones que se hayan juntado, ¿no? Pero ahí es el trabajo del maestro de saber, vamos a ver si en realidad en estos 10 botones azules hay más cantidad que los botones rojos, ¿no? Y ahí los niños comienzan a contar, a reflexionar. También podemos hacerlo con sogas, con lanas, donde les podemos mostrar 2 sogas, una azul y una roja del mismo color, como ustedes deseen, que ellos vean que tienen el mismo tamaño, la misma longitud. Luego de que ellos ya han visto que tienen el mismo tamaño, una la vamos a dejar larga y la otra la vamos a tratar de amarrar, de arrugar, de ponerla más junta, y también les vamos a decir lo mismo. En algún momento ellos nos van a decir seguramente la que está más estirada, donde hay más soga, que donde esté arrugada, esté amarrada. Entonces, hay también nuevamente invitar a los estudiantes a que ellos observen en realidad ambos, porque ellos percibieron en un primer momento que tanto en la sombra, en la lana o en el hilo, lo que ustedes puedan hacer el ejercicio, hubo en un primer momento la misma cantidad. La idea en lo que respecta a la conservación es que los niños tienen que primero verificar en un inicio el material con que están trabajando es el mismo, ellos tienen que ver. Y en ningún momento ellos perderse en el camino, sino al contrario, observar atentamente estos cambios que se les propone hacer con el material, para que ellos verifiquen en realidad y sean conscientes si la capacidad, el tamaño realmente ha cambiado, para poder nosotros preparar a los niños para que puedan manejar bien ese concepto de conservación. Bien, vamos a pasar a otro aspecto, que es el aspecto cardinal y ordinal. Cuando hablamos de la parte cardinal, estamos hablando propiamente del total, del conteo de un conjunto en sí. Por eso hablábamos en diapositivas anteriores que siempre la clasificación es un proceso previo a que se puedan lograr las etapas que continúan antes de la función de número, y en este caso la cardinalidad se podrá trabajar, se podrá lograr si hemos hecho un trabajo correcto con nuestros estudiantes con respecto a la clasificación. Entonces, la cardinalidad es lo que nos indica de la cantidad de objetos que tiene un determinado conjunto, una determinada agrupación. En este caso, observamos un grupo de niños en el cual, si contamos, tienen una determinada cantidad cuyo cardinal es el 3. Entonces, la cardinalidad nos indica el número de elementos, de objetos que tienen un conjunto, una agrupación en C. Cuando hablamos de ordinal, estamos organizando nuestras ideas de qué es ordinal. Nos estamos hablando de un orden establecido. En este caso, no nos indica la cantidad, sino nos indica la posición que tiene cada uno de los elementos dentro de un conjunto. En este caso, si acá hay 8 niños, pues estamos hablando que hay un 1, 2, un 3 y que la suma de eso llega a 8. Pero cuando estamos sumando, contando, estamos hablando de cardinalidad. Cuando hablamos de ordinalidad, estamos hablando de un orden establecido. En este caso, primer orden, segundo, tercero, cuarto, quinto, sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de posiciones, en este caso estamos hablando de la ordinalidad, de
de la ubicación que tiene cada uno de ellos. Cuando hablamos del conteo de la cantidad, estamos hablando de la carga. Bien, entonces, finalizando este trabajo de ideas, nociones previas al número, podemos decir que para desarrollar la noción del número como tal, los niños tienen que trabajar y manejar la cardinalidad, la ordinalidad y la inclusión jerárquica. Pero ninguno de ellos podrá ser logrado si no hemos trabajado en la clasificación, la selección y la secuencia. Entonces, todo se va desprendiendo de este proceso tan importante que los niños tienen que vivenciar antes de poder adquirir la noción de número. Bien, estimados colegas, reflexionemos y continuemos reflexionando con respecto a ese trabajo de la noción de número en nuestros estudiantes para ir observando en qué etapa, en qué proceso ya han adquirido nuestros estudiantes y aún cuáles les faltan. Es muy importante que podamos preparar a nuestros niños antes de que puedan identificar y concebir el número como tal para